Hola, mi nombre es Noris Ladies, pero todo el que me conoce me llama Nori. Así que si algún día te vas a dirigir a mí, puedes dirigirte hacia mí eh, llamándome Nori. Así que soy una hija de Dios desde que tengo 16 años, ahora tengo 34 y han sido muchos años conociendo al Dios que adoro hoy, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy quiero estar compartiendo con mujeres como yo, que como yo quizás han pasado por procesos y circunstancias difíciles en su vida. Y hoy lo que quiero compartirte es cómo la palabra de Dios puede sostenerte, restaurarte, fortalecerte, cómo sus historias pueden guiarte a vivir una vida en la que puedas hallarle un poco más de sentido a las cosas que te pasan y cómo poder enfrentar tus procesos con la sabiduría que viene de ahí. Entonces hoy quiero comenzar una serie que se llama Enfrentando mis procesos. Y te voy a estar compartiendo algunas herramientas que Dios me enseñó a través de su palabra de cómo una mujer puede enfrentar sus procesos y terminar en victoria, terminar bendecida, terminar fortalecida, terminar con la respuesta de Dios, ya sea lo que tú quieras o lo que no quieras, sino lo que Dios quiera, que igual va a ser lo mejor para ti. Entonces, hoy es mi primer tiempo para compartir contigo y, y la primera herramienta la encontré en el primer libro de Samuel, a través de la historia de Ana, una mujer que conocía a Dios, una mujer, pudiéramos llamarla cristiana en nuestros tiempos. Es una mujer del Antiguo Testamento, era una mujer casada con un hombre llamado Elcana. Y vemos que es una mujer que está pasando por un proceso bien difícil para ella, bien doloroso, que la traía muy mal. Esta mujer pasaban los años y no podía tener hijos. Y para ella era muy importante tener un hijo. Entonces tenía una mujer cercana a ella, Penina, que constantemente se burlaba de ella porque ella sí tenía hijos, pero Ana no. En aquel tiempo era permitido que un hombre tuviera dos esposas, y en este caso Penina era una de esas esposas del Cano. Y ella tenía hijos, pero Ana no. Y dice la palabra que de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Dice que año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, que era el lugar donde iban a llevar sus ofrendas a Dios. Y en cada ocasión dice la palabra que Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Estamos frente a una mujer, una hija de Dios, que obedecía a Dios, que amaba a Dios, pero que estaba pasando por un proceso difícil en su vida, que no era de un día o dos, era un proceso que ya llevaba años. Entonces vemos que Ana se siente burlada, Ana se siente deprimida, Ana lloraba. Dice que Ana estaba desanimada, hasta tenía inapetencia, no quería ni comer. Te pregunto, ¿estás tú así ahora? ¿Estás pasando tú por un proceso como ese en el que te sientes así, deprimida, triste, desanimada, que apenas quieres comer? Yo no sé tú, pero yo he pasado por esos procesos. No precisamente porque no tenga hijos, gracias a Dios tengo un hijo, pero la cuestión no es el proceso en sí de por qué estás así, porque no tienes hijos, porque pasó algo con tu esposo, porque, o sea, hay muchos procesos que las mujeres podemos pasar. La cuestión es cómo te sientes en ese proceso. Yo me he sentido como estaba Ana en ese momento por otros procesos que he pasado en mi vida. Quizás tú te sientas así también hoy, o quizás en un futuro puedes pasar por eso, y por eso quiero compartirte, por eso es importante para mí compartirte esto, porque fue de gran ayuda para mí y por eso te lo quiero compartir. Ana estaba en estas circunstancias y muchas de nosotras, estoy segura
que hemos pasado por este tipo de proceso en el que nos hemos sentido de esta manera. Y es interesante porque su esposo le dice, ¿pero acaso no te soy yo mejor que muchos hijos? Y Ana en ese momento no podía disfrutar de sus otras bendiciones porque había una que ella anhelaba y era la de tener un hijo. Y a veces nosotras nos pasa eso, a veces no disfrutamos aquello que tenemos, esta bendición de Dios que tenemos ahora porque anhelamos otra, porque deseamos otra, que no es malo desearlo, pero de cierta manera se sentía frustrada como mujer y ella necesitaba un paso más en su vida. A veces tú y yo necesitamos eso, aunque tengamos otras bendiciones. Queremos que aquello que anhelamos suceda, que aquello que anhelamos Dios nos lo regale. Entonces, ella estaba en medio de eso. Pero hay algo muy interesante y aquí está la herramienta que te quiero compartir hoy. Dice la palabra que una vez, después de que año tras año eso sucedía y esa condición estaba en ella, esa depresión constantemente, ese llanto, un día ella dijo, esto se acabó, voy a hacer otra cosa. Y dice la palabra que Ana se levantó de donde estaba, fueron al templo y ella se levantó, comió y fue a orar. Me imagino que apenas ni tenía fuerza porque como tenía inapetencia, no quería comer, estaba como sin fuerzas, pero ella ese día parece que dijo, yo me voy a alimentar bien fuerte porque yo voy a pasar un tiempo con Dios, yo voy a orar. Y yo voy a hablar con mi Dios y mi Dios va a saber todo lo que yo estoy sintiendo, va a saber todo lo que está pasando conmigo. Y yo sé que mi Dios me va a ayudar. Dice la palabra que ella se fue a orar. ¿Estás entendiendo? Qué importante es esta primera herramienta que te voy a compartir hoy. Algo que a veces uno dice, orar, hablar con Dios. Ahí no dice que ella se fue para un parque a hablar con unas amigas, a contarle lo que le estaba pasando. No dice que se fue de compras, a gastarse un poco de dinero, a comprarse cosas que le gustaran, a ver si salía de esa depresión. Ahí no dice que se puso a comer desenfrenadamente. Muchas de nosotras cuando estamos así, lo que nos da es por comer y comer y comer. Y a ella le dio inapetencia, pero a otras le da por comer. Ahí no dice que ella decidió acostarse en una cama y ya estar ahí deprimida y tirándose a muerte. No. No dice la Biblia de que se metió al internet horas y horas viendo películas, novelas, viendo páginas de esto, páginas de aquella y horas ahí. No, dice la Biblia que ella fue a la presencia de Dios a orar. Y no es que lo que te he mencionado anteriormente sea pecado ni esté mal hacerlo, pero no es la herramienta correcta para cuando uno está pasando por un proceso difícil en su vida. Cuando tú estás pasando por un proceso difícil, he aprendido en la Biblia que una herramienta poderosa es la oración, hablar con Dios. Y dice la palabra que ella fue donde estaba su Señor. El versículo 10 del primer capítulo de Samuel dice la palabra que Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ella fue donde estaba Dios en su condición de dolor, en su condición de angustia. Una persona angustiada está afligida, tiene una tristeza intensa y por eso es que llora tanto. Una persona angustiada se aleja de todos, una persona angustiada no quiere hablar con nadie y así estaba Ana. Y dice la palabra que ella lloraba amargamente. Ese llanto amargamente es un sentimiento de pena, de disgusto. Es algo que es bien difícil y bien triste cuando una persona se siente así. Y vino con dolor a la presencia de Dios. Dice el verso 11 que ella le dijo, oh Señor de los ejércitos, si miraras mi dolor y contestaras mi oración y me concedieras un hijo, yo lo entregaría. Dice que entonces se lo devolverá. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Vemos que Ana le habló a Dios con el corazón. Tú puedes hablar con Dios, con tu corazón. Tú puedes ir a donde está Dios, llorar amargamente. Puedes ir donde está Dios y abrirle tu corazón y decirle, ¿qué está pasando contigo?
Ana le decía, no tengo hijos, yo quiero un hijo. Y eso era algo que le afectaba mucho a ella. Quizás tú estás pasando por un momento ahora en el que hay algo que te está afectando mucho. Y yo simplemente te estoy diciendo que tú puedes acercarte a Dios y decirle, Dios, tengo esta situación. No sé cómo educar a mi hijo. No sé cómo enseñarle, no sé cómo instruirlo, no sé cómo voy a lidiar con mi esposo, no logro entenderme con él. No sé cómo perdonar a esta persona que me ha herido tanto y que sufro cada día. No sé cómo enfrentar esta situación por la que estoy pasando en mi trabajo. O no sé cuál puede ser tu proceso ahora. Lo que sí te puedo decir es que sea cual sea tu proceso, tú puedes venir a la presencia de Dios, hablar claramente y decirle lo que te está pasando. En esta ocasión Ana le dijo lo que ella quería y también le dijo que ella iba a responder de cierta manera si Dios le concedía esa petición, o sea, que ofrecería a su hijo. Muchas veces rogamos a Dios por algo y le decimos, Dios mío, si tú me concedes esto, si yo logro salir de esto, yo voy a... Y le hacemos ciertas promesas a Dios. Y solo quiero tomarme un momentico para decirte, si tú le prometes algo a Dios, cúmplese. Si no, no prometas lo que no puedes cumplir. Pero vamos a enfocarnos solamente en que ella habló con Dios y que solamente abrió su corazón y le dijo a Dios todo lo que pasaba con ella. No sé si ya has probado esto. Si ya lo has probado, puedo estar segura de que si lo has hecho de corazón y si has ido a la presencia de Dios buscando su ayuda, sé que Él te la ha dado. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo puedas hacer y que veas que de verdad Dios escucha. Y no es que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Dios va a mirar tu corazón. Y si es bueno para ti, te lo va a dar. Si no, no te lo va a dar, pero te va a dar esa conformidad para que tú aceptes su voluntad. Pero sí te puedo decir que el hablar con Él va a producir algo maravilloso en ti. ¿Saben qué pasó con Ana? Sí, recuerdo que cuando leía esto decía, Dios mío, increíble. Dice que el sacerdote Elí miraba de lejos que Ana estaba hablando, orando, hablando con su Señor. Y puedo imaginarme una mujer arrodillada ante la presencia de Dios orando y susurrando, y como nos ponemos las mujeres cuando lloramos, que nos ponemos bien emocionadas, salen nuestras lágrimas, y dice la palabra que Elí la miraba y decía, pero esta mujer está ebria, ella está borracha, ¿qué está haciendo esa mujer? Me imagino que él había visto en otros años como ella venía y siempre era ese sufrimiento y esa amargura, y entonces de momento la ve ahí llorando, hablando, pensaba que ella se emborrachó y que está ahí tirada al abandono. Pero no, esa mujer estaba orando, estaba hablando con su Dios. Quizás alguien te ve a ti en eso y diga, esto está loca, mírala como ora, mira cómo se pasa horas en su cuarto orando, mírala como menciona el nombre de Dios. No importa lo que te diga, no importa. Tú sabes en lo que tú estás, tú sabes cuál es tu meta, hablar con tu Dios, porque es el único que te puede sacar a ti de esa condición. Y Ana siguió. Ya después Elí le dijo, pero tú estás borracha, viniste aquí a emborracharte, ¿qué es lo que pasa contigo? Y ella le dijo, no, Señor, yo no estoy borracha. Mira, dícele, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Y después él lo dijo, en ese caso, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ella estaba orando, ella estaba clamando al único que podía cambiar esa condición. Más adelante vemos cómo Dios se glorifica y cómo, me encanta como dice ahí, que cuando ella salió, dice que temprano en la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Y dice la palabra también que cuando ella salió de ese momento de orar, dice que comió y que no estuvo más triste. Ya ella soltó todo delante del Señor.
Y ya dice la palabra, dice, así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Vemos a una mujer que estaba año tras año triste. Esta mujer estaba triste año tras año. Decide cambiar, decide hacer algo diferente, decide orar y hablar con Dios. Cuando ella termina de hacer esto, dice la palabra que ya no estuvo más triste. Y no dice la Biblia que saliendo de ahí, ella ya quedó embarazada. No, ella salió de ahí, dejó su caca, presentó su problema ante Dios y dice que ya no estuvo más triste. Cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, Dios te fortalece. Dios cambia tu tristeza. Dios cambia tu condición. Por eso es que es tan importante que tú puedas hablar y que tú puedas orar y que tú puedas abrir tu corazón a Dios. Dice la palabra que después que ella pasó en este tiempo, ella tuvo relaciones sexuales con su esposo. Y dice que en su debido tiempo, ella tuvo un hijo. Dios le regaló ese hijo que ella tanto anhelaba. Pero ¿qué hizo ella ante su proceso? ¿Cómo enfrentó ella su proceso? Orando. Si tú estás pasando por un proceso, si tú estás pasando por una situación en la que tú no eres capaz y no eres suficiente para salir adelante, para cambiar tu condición, déjame decirte que orar y hablar con Dios es una herramienta poderosa que va a quitar tu tristeza, tu amargura, que te va a dar esa paz que necesitas, que te va a dar esa paciencia que necesitas para esperar la respuesta y la voluntad de Dios en tu vida y vas a salir victoriosa en medio de tu proceso. Me maravilla cómo Ana encontró en la oración la medicina para su dolor, la medicina para su sufrimiento, la oración. Ella cuando tuvo su hijo, su regalo, cuando Dios concedió la petición de su corazón, dice que ella cumplió su promesa a Dios. Por eso te decía que si tú le prometes algo a Dios, cúmpleselo, porque Dios es fiel y tú y yo también tenemos que ser fiel a Dios. Dice la palabra que ella, en el verso 27 del capítulo 1, ella fue y entregó a su hijo para el servicio de la obra de Dios. Ella cumplió su promesa a Dios. Y dice la palabra también, cuando leemos el capítulo 2, que Ana hizo ahora otra oración a Dios. La primera oración que hizo fue una oración de petición, fue una oración de confesión, donde ella le confesaba a Dios todo lo que sentía. Pero ya en esta ocasión, después que ella recibe la bendición de Dios, ella hace una oración, pero ahora es de alabanza. Es una oración de agradecimiento, reconociendo que solo Dios fue el que cambió su condición, de que solo Dios fue el que la restauró y la ayudó en medio de su proceso. Me encanta como dice el capítulo 2, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido, porque déjame decirte que cuando tú oras, cuando tú instauras una conversación con Dios genuina y verdadera, tú eres fortalecida y tú recibes de Dios esa fuerza que tú necesitas para enfrentar tu proceso. Ahora ella estaba orando, feliz, tenía la bendición, ahora ella estaba renovada, ya no estaba triste, ya no estaba en amargura, ya no estaba en depresión, ya no estaba inapetente, ella estaba agradecida a su Dios. Ella estaba diciendo, dice en la palabra, si lees ese capítulo 2 vas a ver cómo ella le dice a Dios, tú me has respondido, tú eres mi roca. Y vas a ver cómo ella empieza a razonar y a decir que solo Dios puede cambiar la condición del hombre como Él entiende. Solo Dios puede hacerlo. Y después de esto, vamos a ver cómo Dios sigue bendiciendo la vida de Ana. Ella cumplió su promesa y entregó a su hijo. Dice la palabra que cada año ella le llevaba un abrigo a su hijo, le llevaba cosas al templo y me imagino lo orgullosa que estaría de su hijo. Pero saben, Dios es tan bueno que después de eso Dios le dio 3 hijos y 2 hijas. Por lo tanto, Ana terminó con 6 hijos contando a Samuel, su primero.
Entonces vemos como la bendición de Dios sobreabunda con sus hijos cuando somos hijos que le honramos, cuando somos hijos que reconocemos que solo Él puede hacerlo. Cuando somos agradecidos, cuando proclamamos sus virtudes, porque ella proclamaba lo que Dios hizo con ella, y en esa oración, en ese cántico, ella exaltaba el nombre de Dios por todo lo que Dios en su debido tiempo le dio. Vemos que esta mujer ya, Dios cambió su lamento en baile, y déjame decirte que Dios lo puede hacer contigo también. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado en esos procesos y cuando yo estudiaba esto hace unos meses, estaba en un proceso bien difícil y yo decía, ¿cómo voy a enfrentar mi proceso? Y buscando en la palabra, porque ahí recuerdo a una hermana que conozco hace poco, que ni la conozco físicamente, la conozco por sus redes y por sus videos. Se llama Damaris y un apellido un poco americano. Ella vive en los Estados Unidos también. Y ella dice que su comercial es lee la Biblia. Y ella me ha inspirado mucho, porque la verdad que la Biblia es un recurso en el que tú encuentras cómo vivir tu vida, cómo darle sentido a tu vida, cómo enfrentar tus procesos. Y ahí fue donde yo encontré esto que te estoy compartiendo hoy, que va a ser una serie de las herramientas que tú y yo podemos usar para enfrentar nuestros procesos. Y esto que vivió Ana, yo lo viví. Y yo cogí esta herramienta para mí, tomé esta herramienta para mí y comencé a orar. Me presenté ante Dios tal cual estaba, llorando como mismo lloraba Ana, sufriendo, amargada, deprimida, triste, amargada. Y yo fui a su presencia y le dije, Dios, ya no puedo más con esto, ya esto se va de mis manos, yo necesito que tú me restaures, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me perdones, yo necesito que hagas algo conmigo, porque ya no está en mis manos. Y necesito, Padre, que me ayudes. Y estuve un tiempo orando. A veces necesitas hablar una y otra vez con Dios y cuando sales de ese lugar en el que estás hablando con Él, tú eres renovada, tú eres fortalecida. Y pude recibir la bendición como Ana la recibió, pude recibir su respuesta y hoy estoy proclamando que esto es verdad, estoy proclamando que yo lo he experimentado como mismo lo experimentó Ana en la Biblia y estoy muy agradecida a mi Dios porque he podido enfrentar mis procesos con varias herramientas que Él me regaló a través de la Biblia y la oración es una muy poderosa. Así que mujer, sea cual sea tu proceso, toma esta herramienta de la oración, entra a la presencia de Dios, habla con Él. Suelta todo lo que hay dentro de ti, llora, sufre, pataletea, dile a Dios todo, sé sincera con Dios y dile que te ayude, porque Él y solo Él lo puede hacer. A veces hay cosas que ni nuestra familia ni la gente que nos ama puede ayudarnos y solamente Dios puede hacerlo. Y en este caso, en Ana fue así y lo he vivido, pero más adelante te voy a regalar otras herramientas que encontré en la Biblia que también te van a ayudar a enfrentar tu proceso. Y junto a la oración van a ser herramientas poderosas que tú vas a poder usar para ser bendecida por Dios, para ser restaurada por Dios. Déjame decirte algo. Cuando Pablo le rogaba a Dios que quitara el aguijón de su carne, él usó esta herramienta, él oró, pero Dios le dijo que no le iba a quitar ese aguijón. En esta historia que te estoy contando de Ana, ella quería un hijo y Dios se lo dio. Pero te vas a encontrar momentos en tu vida en los que vas a querer que Dios te dé algo, te bendiga con algo, pero Dios te va a decir, no, bástate mi gracia. Como le dijo a Pablo en 2 Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo cierto es que sea cual sea la respuesta que Dios te dé, siempre va a ser mejor tu condición que la que tenías antes. Porque aunque Pablo, Dios no le quitó su aguijón, Dios caminó con él, Dios lo bendijo, Dios le dio la victoria y él pudo enfrentar su vida con su aguijón, pero con Dios.
y vemos a un Pablo gozoso, a un Pablo que decía que para él morir era vivir en Cristo. Entonces vemos que al final esta herramienta, Dios te dé o no te dé lo que tú quieras, lo cierto es que lo que Dios va a producir en ti mientras estás orando es lo que te va a dar esa victoria. Es lo que te va a sacar de tu tristeza, de tu dolor, de tu desespero, de tu ansiedad, de sea lo que sea que estés pasando. Dios a través de la oración te va a dar la respuesta de qué tienes que hacer y de cómo enfrentarlo. Y esto es solo una herramienta. Te estaré compartiendo otras que si las pones en práctica yo te aseguro que van a producir una gran bendición en tu vida. Que Dios te bendiga.